Sofía era una joven de 24 años, con ojos que brillaban como el amanecer sobre un campo de lavanda y un corazón que latía con una intensidad que parecía desafiar las cadenas invisibles de su vida. Vivía en San Isidro, un pequeño pueblo a las afueras de una gran ciudad, un lugar donde las apariencias eran la moneda de cambio y los rumores corrían como el viento entre los callejones empedrados. Su familia, los Valdés, era el orgullo del pueblo, una dinastía que se alzaba como un faro de prestigio en un mar de casas modestas. Su padre, don Ricardo, un empresario de mirada severa y manos firmes, poseía vastas propiedades, tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, edificios en la ciudad y una flota de camiones que transportaban mercancías por toda la región. Su madre, doña Clara, reinaba como presidenta de la Asociación de Damas, organizando eventos de caridad con la precisión de un reloj suizo, siempre envuelta en vestidos de seda y una sonrisa que escondía juicios implacables. Para todos en San Isidro, los Valdés eran el epítome de la perfección, un modelo de elegancia y poder. Pero Sofía era un alma inquieta, un pájaro que anhelaba volar más allá de la jaula dorada que su familia había construido. No es que despreciara la vida cómoda que le habían dado. La mansión Valdés, con sus jardines impecables llenos de rosas rojas, jazmines y fuentes de mármol que susurraban bajo el sol, era un sueño para muchos. Sofía tenía un armario repleto de vestidos de diseñador, joyas que brillaban como estrellas bajo la luz de las arañas de cristal, y acceso a las mejores escuelas, donde estudió literatura y arte, aunque su madre insistía en que esas materias eran poco prácticas. Pero cada mañana, al mirarse en el espejo de su habitación, decorada con muebles de caoba tallada a mano, cortinas de seda importada y un candelabro que parecía sacado de un palacio, sentía un vacío que no podía explicar. Las fiestas de gala, con sus salones relucientes, músicos tocando valses y conversaciones vacías sobre inversiones, alianzas matrimoniales y el precio de las tierras, la hacían sentir atrapada. Los pretendientes que doña Clara le presentaba, hijos de familias adineradas, con trajes impecables, relojes de oro y sonrisas ensayadas, no despertaban en ella más que un suspiro de aburrimiento. Sofía soñaba con una vida diferente, una vida donde pudiera correr descalza por un campo, reír sin temor a ser juzgada, amar sin que el dinero o el estatus dictaran las reglas. Una tarde de verano, cuando el sol pintaba el cielo con tonos dorados y anaranjados y el aire olía a jazmín y tierra caliente, Sofía decidió escapar de una de las interminables reuniones de su madre. Aquel día, doña Clara había organizado un té con las damas del pueblo, un evento lleno de charlas sobre caridad y cotilleos disfrazados de preocupación. Sofía, harta de las sonrisas falsas y las miradas que la evaluaban como si fuera una mercancía, se puso un vestido sencillo de lino blanco, se soltó el cabello, que cayó en ondas suaves sobre sus hombros, y salió a caminar por el mercado de San Isidro, un lugar que rara vez visitaba. El mercado era un mundo vivo, un torbellino de colores, sonidos y aromas que contrastaba con la rigidez de su hogar. Las frutas apiladas en pirámides vibrantes, naranjas que brillaban como pequeños soles, mangos que desprendían un dulzor embriagador. El pan recién horneado que llenaba el aire con su calidez. Los vendedores gritando ofertas con una energía que parecía inagotable. Los niños corriendo entre los puestos, persiguiendo mariposas o jugando con pelotas improvisadas. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió libre, como si pudiera dejar atrás el peso de su apellido y ser simplemente una joven más, una desconocida entre la multitud.
Fue entonces cuando lo vio. Daniel era un joven de unos 26 años, con el cabello oscuro y despeinado, una camiseta gris que dejaba ver sus brazos fuertes, bronceados por horas bajo el sol, y unos jeans desgastados que contaban historias de días de trabajo arduo. Estaba en un puesto de frutas, descargando cajas pesadas con una fuerza natural, como si el esfuerzo fuera parte de su esencia. Sus manos, ásperas y marcadas por el trabajo, movían las cajas con cuidado, casi con reverencia, asegurándose de que cada fruta estuviera en su lugar. Pero fue su sonrisa lo que detuvo a Sofía en seco. Era una sonrisa genuina, cálida, de alguien que encontraba alegría en las cosas simples, como el brillo de una manzana recién pulida o la brisa que aliviaba el calor del día. Cuando sus ojos se encontraron, el bullicio del mercado pareció desvanecerse y el mundo se redujo a ese instante. Daniel se acercó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y le ofreció una manzana con una broma tímida. «Para la señorita que parece perdida en este caos». Sofía, con una risa que sorprendió incluso a ella misma, aceptó la manzana, sintiendo un cosquilleo en el pecho. En ese gesto sencillo, en ese cruce de miradas, nació una chispa que cambiaría sus vidas para siempre. Desde ese día, Sofía buscaba cualquier excusa para volver al mercado. Decía que necesitaba comprar flores para su madre, frutas para la casa, hierbas para la cocinera, o incluso que quería dar un paseo para despejarse. Pero todos en la mansión, desde las criadas hasta su madre, pronto sospecharon que había algo más. Sofía y Daniel se encontraban en un banco de madera bajo la sombra de un viejo roble, un árbol que parecía ser testigo silencioso de su amor naciente. Hablaban durante horas, compartiendo historias, mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte y el cielo se teñía de púrpura. Daniel le hablaba de su vida con una honestidad que Sofía nunca había encontrado en los salones de su madre. Trabajaba en la construcción, levantando muros bajo el sol abrasador para mantener a su madre enferma, doña Elena, que luchaba contra una enfermedad que la debilitaba día a día, y a su hermana menor, Lucía, una niña de 12 años con ojos grandes y sueños aún más grandes, que quería ser pintora y llenar el mundo de colores. En sus ratos libres, Daniel escribía poesía en un cuaderno gastado, versos que hablaban de la libertad, del amor, de los atardeceres que veía desde su pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo. También tocaba la guitarra, y una tarde, al atardecer, le tocó una melodía suave bajo el roble, una canción que parecía hablar directamente al corazón de Sofía. Cada nota era un susurro, cada acorde un latido, y Sofía sintió mariposas en el estómago, una sensación que nunca había experimentado en los salones llenos de candelabros y copas de cristal. Sofía, por su parte, le confesaba sus propios sueños, que guardaba como un tesoro en lo más profundo de su alma. Quería viajar, ver el mar en costas lejanas, caminar por calles empedradas de ciudades desconocidas donde nadie supiera su nombre. Le hablaba de las noches en que miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, imaginando una vida donde pudiera ser ella misma, sin el peso de las expectativas de su familia. Le contó cómo, de niña, solía escaparse al jardín trasero de la mansión para leer libros de aventuras, escondida entre los arbustos, soñando con ser una exploradora o una poeta. Entre risas, miradas furtivas y roces accidentales de manos, nació un amor puro, un amor que no entendía de clases sociales ni de prejuicios. Pero en un pueblo pequeño como San Isidro, donde las lenguas se mueven más rápido que los corazones, los secretos no duran mucho. Los rumores comenzaron a circular como un incendio en un campo seco. ¿La hija de los Valdés con un trabajador? ¡Qué vergüenza!, murmuraban las vecinas mientras colgaban la ropa en sus patios o se reunían en la panadería intercambiando miradas de desaprobación.
Los amigos de Sofía, o mejor dicho, los hijos de las familias amigas de sus padres, no tardaron en burlarse. Una tarde, mientras tomaba café en la plaza con un grupo de ellos, Federico, un joven arrogante con una sonrisa que destilaba superioridad, soltó con desprecio: «Sofía, ¿en serio? ¿Un hombre que huele a sudor y vive en una casita de adobe? Tú mereces algo mejor, alguien de tu nivel, alguien como nosotros». Los demás rieron, y Sofía sintió que su rostro ardía de vergüenza. Intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Cada comentario era como una daga, y aunque intentaba ignorarlos, las heridas se acumulaban en su corazón, dejando un eco de duda que la perseguía en las noches de insomnio. La situación empeoró una noche durante una cena familiar en la mansión de los Valdés. La mesa estaba cubierta con un mantel de lino blanco bordado a mano. Los cubiertos de plata relucían bajo la luz de una araña de cristal que colgaba como una constelación, y el aire estaba cargado de tensión. Doña Clara, con su voz fría y cortante, rompió el silencio que pesaba como una losa. «Sofía, ¿es cierto que te estás viendo con un trabajador?» La palabra trabajador sonó como un insulto en sus labios, cargada de desprecio y veneno. Sofía, con el corazón acelerado pero la cabeza alta, respondió: «Se llama Daniel, mamá, y lo amo». El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Don Ricardo, con el rostro enrojecido por la furia, golpeó la mesa con tal fuerza que los platos temblaron y una copa de vino se derramó, tiñendo el mantel de rojo. «No permitiré que mi hija tire su vida por la borda con alguien que no está a su altura. Esto se acaba ahora, Sofía», rugió con los ojos encendidos. Pero ella, por primera vez en su vida, no cedió. «No voy a dejarlo, papá. Daniel es una buena persona, y eso es lo que importa», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a su madre, que la miró como si no reconociera a la joven frente a ella. Esa noche, Sofía apenas pudo dormir. Las palabras de su padre resonaban en su mente, mezcladas con las burlas de Federico y las miradas de desaprobación de las vecinas. Pero lo que más le dolía era la idea de que su amor por Daniel, algo tan puro y verdadero, fuera visto como una vergüenza, como una mancha en el impecable nombre de los Valdés. Al día siguiente, decidió verlo. Lo encontró en el mercado, descargando cajas como siempre, pero esta vez su rostro estaba tenso, como si también hubiera sentido el peso de los rumores. «Sofía, no dejes que te afecten», le dijo, tomándole las manos con una calidez que calmó su corazón acelerado. «Lo que sentimos es real. Ellos no lo entienden, pero no pueden quitárnoslo». Esas palabras le dieron fuerza, pero también despertaron un temor profundo. ¿Podría su amor sobrevivir en un pueblo que los juzgaba tan cruelmente? ¿Podría ella enfrentarse no solo a su familia, sino a toda una comunidad que parecía decidida a separarlos? La situación se salió de control cuando la noticia se extendió como pólvora por San Isidro. En una de las fiestas benéficas organizadas por Doña Clara, en un salón decorado con flores blancas, mesas cubiertas de manteles de bisel, encaje y candelabros que brillaban como estrellas, Sofía fue el centro de todas las miradas. Las señoras de la alta sociedad la señalaban y murmuraban entre risas crueles, escondiendo sus comentarios detrás de abanicos de plumas y copas de champán. «Pobrecita, tan bonita y tan perdida», decía una mientras agitaba su abanico con un gesto teatral. «Debe ser una fase, pronto entrará en razón», comentaba otra con una sonrisa condescendiente que no alcanzaba sus ojos. Incluso los jóvenes que antes la cortejaban, como Federico, se burlaban abiertamente. «Sofía, ¿cuándo nos invitas a tu boda en el campo? ¡Ja, ja, ja!», gritó él desde el otro lado del salón, mientras los demás reían a carcajadas. Sus
voces resonando como un eco cruel. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negaba a derrumbarse frente a ellos. Su corazón latía con una mezcla de vergüenza, rabia y dolor, pero también con una determinación que crecía con cada burla. Daniel, que había ido a buscarla al evento, fue testigo de todo desde la entrada. Había caminado desde las afueras del pueblo con su camiseta sencilla y sus jeans gastados, solo para verla, para asegurarse de que estaba bien. Pero los guardias de la fiesta lo detuvieron con brusquedad en la puerta. «Aquí no entran trabajadores», le dijo uno de ellos con desprecio, empujándolo hacia atrás con una mano en el pecho. Sofía, al verlo, salió corriendo hacia él, ignorando las miradas de desaprobación que la seguían como dagas. Pero su madre la interceptó, tomándola del brazo con fuerza. «No hagas un escándalo, Sofía. Estás humillando a tu familia», siseó doña Clara, con los ojos encendidos de furia y una vergüenza que quemaba más que el sol del mediodía. Sofía se soltó, pero la vergüenza y la impotencia la abrumaron. Corrió hacia Daniel y él la abrazó bajo la luz de la luna, mientras las lágrimas de Sofía empapaban su camiseta. «No llores, mi amor», susurró él, acariciándole el cabello. «No pueden romper lo que tenemos». Esa noche, en la soledad de su habitación, Sofía lloró como nunca antes. Se sentía atrapada entre su amor por Daniel y el peso de las expectativas de su familia y su comunidad. Cada burla, cada mirada de desprecio, cada palabra cruel resonaba en su mente como un eco interminable, como si el pueblo entero hubiera conspirado para arrancarle su felicidad. Pero entonces Daniel, que había esperado pacientemente fuera de la mansión, le envió un mensaje escrito en un trozo de papel que deslizó bajo su ventana. «Sofía, no importa lo que digan, yo te amo y voy a demostrarte que nuestro amor vale más que sus prejuicios». Esas palabras, dichas con su voz tranquila en la mente de Sofía, le dieron un destello de esperanza, pero también la llenaron de miedo. ¿Podrían realmente superar tantas barreras? ¿Podría su amor resistir el peso de un pueblo entero que parecía decidido a separarlos? Días después, algo inesperado ocurrió. Sofía encontró una carta anónima deslizada bajo la puerta de su habitación. La letra era elegante, escrita con tinta negra en un papel que olía a tiempo, y el sobre no tenía remitente. Al abrirla, encontró un mensaje breve pero intrigante. «Si quieres saber la verdad sobre Daniel, busca en la biblioteca del pueblo. Hay un secreto que cambiará todo». El corazón de Sofía se aceleró y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba esto? ¿Quién había enviado la carta? Y sobre todo, ¿qué secreto podía esconder Daniel? La curiosidad y el temor se mezclaban en su pecho, pero no podía ignorar la carta. Algo le decía que lo que encontrara cambiaría todo, para bien o para mal. Decidida a descubrir la verdad, Sofía se dirigió a la biblioteca de San Isidro al amanecer, cuando las calles aún estaban silenciosas y el rocío cubría las flores silvestres que crecían en los bordes del camino. La biblioteca era un edificio antiguo, con estanterías de madera que crujían bajo el peso de libros olvidados, ventanas polvorientas que dejaban pasar rayos de luz tenue y un olor a papel viejo que llenaba el aire como un recuerdo. Sofía pasó horas revisando archivos, hojeando periódicos amarillentos y carpetas polvorientas, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Finalmente, encontró un artículo que la hizo detenerse en seco. Era una noticia de hacía más de 20 años, con un titular que rezaba: «La caída de los Torres, una dinastía perdida». El artículo hablaba de una familia poderosa, los Torres, que habían sido una de las más ricas de la región, dueños de tierras que se extendían por todo el valle, fábricas que empleaban a cientos de personas y mansiones que eran la envidia de todos.
pero un escándalo financiero, seguido de una tragedia personal, los había llevado a la ruina. El artículo mencionaba a un heredero, un niño pequeño que había desaparecido junto con su madre tras el colapso de la familia. El apellido de esa familia era el mismo que el de Daniel. Torres. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las palabras del artículo resonaban en su mente como un eco ensordecedor. Heredero desaparecido, familia poderosa, tragedia. ¿Podría ser Daniel ese heredero? ¿Por qué nunca le había mencionado nada? Recordó cada conversación con él, cada mirada, cada verso que le había leído bajo el roble, cada melodía que había tocado en su guitarra. Había algo en su forma de hablar, en la profundidad de sus ojos oscuros, que siempre le había parecido diferente, como si cargara un peso que no compartía. Pero ¿por qué guardaría un secreto tan grande? Y más importante aún, ¿cómo cambiaría esto su relación? Sofía cerró el periódico con manos temblorosas, sintiendo que estaba a punto de abrir una puerta que no podría cerrar. Sabía que lo que descubriera a continuación podría cambiarlo todo, pero también sabía que, sin importar lo que encontrara, su amor por Daniel era más fuerte que cualquier secreto. Con el artículo en la mano, salió de la biblioteca, decidida a confrontarlo, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre San Isidro, iluminando un futuro lleno de incertidumbre. Sofía no podía dejar de pensar en el artículo que había encontrado en la biblioteca. La familia Torres había sido una dinastía influyente, dueña de tierras que se extendían como un océano verde por el valle, fábricas que daban trabajo a cientos de familias y mansiones que eran la envidia de la región, con salones llenos de espejos dorados y jardines que parecían sacados de un cuento. Su riqueza era legendaria, y su nombre, Torres, resonaba en los círculos más altos de la sociedad, pronunciado con admiración y temor. Pero un escándalo financiero, provocado por acusaciones de malos manejos, traiciones de socios y deudas que crecieron como una tormenta, había destruido su imperio en cuestión de meses. El artículo también mencionaba una tragedia que marcó el fin de los Torres. Un accidente automovilístico que se llevó la vida del patriarca, don Álvaro Torres, dejando a su esposa, doña Elena, y a su pequeño hijo en la ruina. Según el periódico, doña Elena y su hijo habían desaparecido sin dejar rastro, y el apellido Torres se convirtió en un eco del pasado, susurrado solo en historias de advertencia sobre la fragilidad de la riqueza y el poder. ¿Podría ser Daniel ese niño? ¿Era él el heredero perdido de una fortuna olvidada? Sofía necesitaba respuestas, pero el temor a lo que pudiera descubrir le apretaba el pecho como una garra. Esa tarde buscó a Daniel en el mercado de San Isidro. El sol estaba cayendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejaban en las frutas apiladas en los puestos, como si el mundo entero estuviera envuelto en un sueño cálido. Lo encontró en su lugar de siempre, descargando cajas de mangos y naranjas con la misma dedicación que lo hacía parecer parte del mercado mismo. Pero esta vez su sonrisa no era tan brillante. Había ojeras bajo sus ojos, como si las noches de preocupación hubieran dejado su marca en su rostro. Sofía lo llevó a un rincón tranquilo, detrás de un puesto de flores, donde el aroma de los claveles y las rosas llenaba el aire con una dulzura que contrastaba con la tormenta en su corazón. «Daniel, necesito hablar contigo», dijo, con el corazón latiendo con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Sacó el artículo de su bolso y lo puso frente a él, junto con la carta anónima que había encontrado bajo su puerta. «¿Por qué nunca me contaste sobre tu pasado? ¿Quién eres realmente?», preguntó con una voz que temblaba entre la curiosidad y el miedo. Daniel bajó la mirada, y por un momento Sofía temió que le hubiera estado ocultando algo terrible.
algo que pudiera romper lo que habían construido. Pero entonces él respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz cargada de una mezcla de dolor, resignación y una vulnerabilidad que Sofía nunca había visto en él. Sofía, no quería que lo supieras porque no quería que me vieras de manera diferente. Sí, soy Daniel Torres, el último de esa familia, pero esa vida no es quien soy ahora. Sus palabras eran como un río que una vez desbordado no podía detenerse. Le contó todo y cada palabra era un pedazo de su alma que compartía con ella, como si estuviera abriendo una caja que había mantenido cerrada durante años. Cuando era niño, su padre, don Álvaro Torres, era un hombre ambicioso que había construido un imperio con sus propias manos. Había crecido en la pobreza, en una casita no muy diferente a la que Daniel habitaba ahora, pero su inteligencia, su carisma y su determinación lo llevaron a la cima. Se casó con doña Elena, una mujer de belleza serena y corazón generoso, y juntos construyeron una vida que parecía sacada de un sueño. Mansiones, carruajes, fiestas que duraban hasta el amanecer. Daniel, siendo niño, recordaba los días en que corría por los jardines de la mansión Torres, persiguiendo mariposas, mientras su madre le leía cuentos bajo un sauce. Pero la ambición de don Álvaro lo llevó a tomar decisiones arriesgadas, inversiones dudosas, tratos con socios que escondían sus propias agendas, préstamos que prometían riquezas pero que solo trajeron deudas. Cuando el escándalo estalló, los socios lo traicionaron, acusándolo de fraudes que, según Daniel, su padre no cometió. Las deudas se acumularon como una avalancha y la familia lo perdió todo. Las tierras, las fábricas, la mansión donde Daniel había jugado de niño. Los titulares de los periódicos fueron implacables, y los amigos que alguna vez los alabaron desaparecieron como sombras. Poco después, una tragedia aún mayor golpeó a la familia. Don Álvaro, consumido por la culpa y la presión, murió en un accidente automovilístico en una noche de tormenta, cuando su auto se salió de una carretera sinuosa. Daniel, que entonces tenía solo 6 años, aún recordaba el sonido de su madre llorando en la oscuridad, abrazándolo con fuerza mientras el mundo que conocían se derrumbaba. Doña Elena, devastada pero decidida a proteger a su hijo, abandonó la ciudad y se mudó a San Isidro, donde nadie conocía su pasado. Compró una casita de adobe con lo poco que le quedaba, y allí crió a Daniel y a su hermana menor, Lucía, que nació poco antes de la tragedia. Ella me enseñó que el dinero y el poder no definen a una persona, dijo Daniel, con los ojos brillando por las lágrimas que luchaba por contener. Me enseñó a trabajar con mis manos, a valorar lo que tengo, a encontrar alegría en lo simple, en una guitarra, en un verso, en el abrazo de mi hermana. Por eso nunca hablé de mi pasado. No quería que me amaras por lo que fui, sino por lo que soy. Sofía escuchaba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas como perlas. Cada palabra de Daniel era una revelación, pero también un testimonio de su fuerza, su humildad, su amor por su familia. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido de su corazón contra el suyo. En ese momento, bajo el aroma de los claveles y el murmullo del mercado, supo que su amor por él era más profundo que nunca. Pero también sabía que esta verdad cambiaría todo. Si el pueblo descubría quién era Daniel, lo aceptarían. O seguirían juzgándolo por su ropa gastada, por sus manos ásperas, por su vida sencilla en una casita de adobe, y más importante aún, ¿cómo afectaría esto a su relación con su familia, que tanto lo había despreciado? La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. La verdad no tardó en salir a la luz. La carta anónima había sido enviada por Carmen,
una anciana que vendía hierbas en el mercado y que años atrás había trabajado como ama de llaves en la mansión de los Torres. Carmen había reconocido a Daniel por su sonrisa, la misma que tenía su padre de joven, y por la forma en que miraba a su madre con devoción, como don Álvaro miraba a doña Elena. Al ver cómo el pueblo humillaba a Daniel y a Sofía, Carmen decidió intervenir enviando la carta anónima para que Sofía descubriera la verdad, pero cuando la noticia se filtró, el pueblo entero entró en un frenesí. Los rumores volaban de casa en casa, de puesto en puesto, como hojas llevadas por el viento. Los mismos que habían burlado a Sofía y a Daniel ahora querían acercarse a ellos. Algunos por curiosidad, otros por interés, y algunos pocos por un arrepentimiento genuino que comenzaba a brotar en sus corazones. Una semana después, el pueblo organizó una gran reunión en la plaza de San Isidro para recaudar fondos para un orfanato local. El aire estaba lleno de música, con un grupo de mariachis tocando melodías alegres, risas de niños que jugaban entre los puestos de comida y el aroma de tamales y pan dulce que flotaba como una promesa de unión. Sofía sabía que era su oportunidad. Frente a una multitud de vecinos, con Daniel a su lado, tomó el micrófono que temblaba en sus manos. Su voz comenzó frágil, pero se fortaleció con cada palabra, como si estuviera liberando todo el dolor que había llevado dentro. He escuchado sus risas, sus burlas, sus juicios. Me humillaron por amar a un hombre que trabaja con sus manos, que lucha por su familia, que vive con honestidad. Me señalaron, me juzgaron, me hicieron sentir que mi amor era una vergüenza, una mancha en el nombre de mi familia. Pero hoy les digo, el amor no se mide por el dinero ni por el estatus. Y Daniel es más grande que cualquier fortuna perdida. Es un hombre que me ha enseñado lo que significa amar de verdad, sin condiciones, sin prejuicios, con el corazón abierto. La plaza quedó en silencio, un silencio tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento. Las miradas de los presentes pasaron de la sorpresa a la incomodidad. Algunas señoras bajaron la cabeza, avergonzadas por sus palabras crueles. Otros murmuraban entre sí, reconsiderando sus juicios. Entonces Daniel dio un paso adelante. Con calma, pero con una fuerza que llenaba el aire como un trueno, dijo: «No necesito el apellido Torres para ser alguien. No necesito una mansión, ni tierras, ni dinero. Soy Daniel, el hombre que ama a Sofía, el hombre que trabaja cada día para cuidar de su madre y su hermana, el hombre que escribe versos porque cree en la belleza del mundo. Y eso es suficiente para mí». Sus palabras resonaron, y por primera vez muchos en el pueblo bajaron la cabeza, tocados por su sinceridad. Algunos aplaudieron tímidamente, otros se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar, mientras una corriente de cambio comenzaba a fluir entre la multitud. El momento más inesperado llegó cuando doña Clara, la madre de Sofía, se acercó al escenario. Había estado en la multitud, observando en silencio, con el rostro tenso y los labios apretados. Sus ojos estaban rojos, y su expresión, siempre tan compuesta, mostraba una vulnerabilidad que Sofía nunca había visto. Subió al escenario con pasos lentos, como si cada uno le costara un pedazo de su orgullo. «Me equivoqué, Sofía», dijo, con la voz quebrada, apenas audible al principio. «Pasé años preocupada por lo que dirían los demás, por el estatus, por el prestigio, por el nombre de nuestra familia. Pero hoy, viéndote aquí, con él, entiendo que el amor que ustedes tienen es más valioso que todo eso. Y tú, Daniel, gracias por enseñarme lo que realmente importa». La multitud contuvo el aliento. Doña Clara, la mujer que había liderado las críticas contra Daniel, la que había organizado las fiestas donde Sofía fue humillada, ahora lo miraba con respeto.
con lágrimas rodando por sus mejillas, brillando bajo la luz de las farolas. Sofía sintió que el peso de meses de dolor se desvanecía, como si una tormenta hubiera pasado y dejado un cielo despejado. Tomó la mano de Daniel y juntos bajaron del escenario, mientras algunos en la multitud comenzaban a aplaudir, esta vez con más fuerza, con una emoción que crecía como una ola. No todos cambiaron de opinión, por supuesto. Federico y sus amigos se mantuvieron al margen, con expresiones de desdén, murmurando entre ellos, pero incluso ellos guardaron silencio, incapaces de enfrentarse a la verdad que resonaba en la plaza. El pueblo comenzó a transformarse lentamente. Las burlas cesaron, y Daniel dejó de ser el trabajador para convertirse en un hombre respetado por su carácter, su historia y su amor inquebrantable. Meses después, Sofía y Daniel se casaron en una ceremonia sencilla, en un campo lleno de flores silvestres que parecían brillar bajo el sol como un reflejo de su amor, rodeados de quienes realmente los querían. Doña Elena, la madre de Daniel, que lloraba de orgullo mientras apretaba la mano de su hijo. Lucía, su hermana, que pintó un cuadro de los novios como regalo, un lienzo lleno de colores que capturaba la esencia de su felicidad, y sorprendentemente doña Clara, que abrazó a su hija con una calidez que Sofía nunca había sentido, juraron amarse para siempre. Don Ricardo, aunque al principio reticente, asistió a la boda y al final estrechó la mano de Daniel con un respeto silencioso, un gesto que valía más que 1000 palabras. Incluso Carmen, la anciana que había enviado la carta anónima, estaba allí, con una sonrisa que decía que su corazón estaba en paz. Aunque Daniel nunca recuperó la fortuna de su familia, encontró algo mucho más valioso: un amor que desafió al mundo, una comunidad que aprendió a mirar más allá de las apariencias y una familia que, al final, lo aceptó no por su pasado, sino por su corazón. Sofía, por su parte, encontró la libertad que siempre había soñado, no en un viaje lejano ni en una ciudad desconocida, sino en los brazos de Daniel, en las risas compartidas bajo el roble, en las noches en que tocaba la guitarra para ella, en la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Y así, en un pueblo que alguna vez los había humillado, Sofía y Daniel construyeron una vida llena de amor. Un amor que demostró que el corazón no entiende de clases sociales, de prejuicios ni de fortunas perdidas.